Bien, entonces el tema se llama deshacer y hágase. Dos palabras, como ustedes pueden ver en el boletín. Cuando uno lee la palabra, uno lee muy frecuentemente salvación, bendiciones, dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero estas dos palabras son palabras que son palabras chiquititas, diría yo, pero que tienen un poder espiritual impresionante por la forma como está escrita en la palabra de Dios. Así es que antes de entrar, como siempre, voy a hacer una pequeña síntesis para que sepan por dónde hemos estado caminando durante este tiempo. Entonces, hemos hablado de las tres administraciones. ¿Ya la tienen clara? Amén. Bueno, por lo menos yo digo claro. Segundo, hemos hablado de la obra de Cristo. Y cuando hemos hablado de la obra de Cristo, la hemos centralizado en lo que es la salvación, ¿cierto? Una cosa es que me rescaten del agua, pero cuando uno sale del agua, ¿cómo sale? Mojado. Entonces a uno lo tienen que secar y cambiar de ropa, ¿o no? Y máxime si hay frío y etcétera. Entonces uno tiene que cambiar muchas cosas. Entonces no solo es salvación y santidad. Dios tiene un propósito para nosotros. Hemos tocado el asunto cuando todo es claro. Cuando todo es claro, es claro. Y hemos tocado varios puntos. El Señor dice, yo les doy vida en abundancia y vida. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quiénes sienten que tienen en su corazón vida y vida eterna? O sea, no estoy hablando por hablar. La palabra ya está en nosotros, que es Cristo. Y es el Espíritu quien le da vida a esta palabra. La otra es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dice el Señor. Y yo creo lo que Él dice. De hecho, cuando hablamos de las jornadas, de la jornada pequeña y de la gran jornada, podemos ver cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas. Yo sé que ustedes ya no son lo que eran antes. ¿Cierto? Somos diferentes. Algo ha accionado. Y luego, cuando el Señor dice, voy a preparar lugar y vendré de nuevo y os tomaré. Quiere decir, Él se fue a un lugar que usted y yo no conocemos, pero anhelamos. Y Él está preparando el lugar para usted y para mí. ¿Quién sabe si vamos a ser vecinos? A ver, ¿quiénes quisieran ser vecinos aquí en la tierra como allá en el cielo? Ya diría yo, y con el mismo y con la misma, dirían algunos, ¿eh? O sea, con la misma mujer. Pues no creo. Y algunos entrarían así en problema y en conflicto, ¿verdad? Allá no va a permanecer lo que aquí en la tierra es. Allá vamos a tener un cuerpo glorioso, vamos a estar en otra posición y viendo la belleza y el programa que Dios tiene para la eternidad. No creo que Dios no tenga algo listo para nosotros allá arriba. De una vez se los digo. Luego, nadie va al Padre sino por mí. Textos bíblicos que nos hablan con claridad. Si bien nosotros hemos ayudado a que alguien vaya a retiro, Dios tiene un papel para usted y para conmigo para invitar a otro para que vaya al retiro. Pero quien lo lleva a Jesucristo es el Padre. Y todos los que van a Jesucristo y se quedan y permanecen en Jesucristo, el objetivo de Jesucristo es llevarlo al Padre. Pero no nos puede llevar tal como estamos. Ayer usamos una palabrita. ¿Quién ha comido hot dog chucos? ¡Ah, qué ricos! Cerca del Liceo de Guatemala, por Yurrita y por ahí, pues ahí se venden en otros lados. Típicos en este tiempo, pero eran hot dogs. Esa palabra como que no se ve mucho. Pero a nivel espiritual, cuando nosotros pasamos del poder de las tinieblas al reino de la luz, traemos muchas mañas. Usemos palabras que nosotros conozcamos. Muchas mañas. ¿Qué otras cosas? Malas costumbres, malos hábitos, malas tendencias, con un tipo de influencia, recuerdos. ¿Ya? Y no podemos entrar ahí arriba con esta carga. Por eso el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para operación limpieza. Asear nuestras vidas, limpiarnos. Entonces vamos viendo los elementos y cómo se va a trabajar el día de hoy. También usamos una cita la semana pasada y es 1 Timoteo 2:3-6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere de los hombres? Unos cuantos. Unos cuantos. ¿Dónde dice todos? No, lo dice en su palabra, esto es una copia. En su palabra dice eso. Dice que todos los hombres sean salvos. Que no se quede ninguno. Ok, sigamos.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la clave. Porque hay dos dioses. Un solo Dios. ¿Cuántos mediadores? Uno. ¿Entre quién? Esa es la verdadera palabra que tenemos que usar. ¿Qué hace un mediador para conseguir paz entre unos y otros? De todo. Si es un mediador de paz, ¿qué no hace para conseguir que un lado y otro lado estén en paz? En este caso, el mediador dio su vida para complacer al Padre y para que el pecador saliera del pecado y de la muerte. ¿Habían ustedes oído antes hablar de un mediador de esta categoría, de este quilataje? ¿Verdad que no? Entonces la palabra mediador es clave en todo esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es... El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perdón, necesito claridad. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo. En el todo, ¿está incluido usted? ¿Y están incluidos todos aquellos que todavía no creen en Jesús? Sí. ¿Hay un pago anticipado para todos? Sí, hay un pago. Qué hermoso es saber esto. Bueno, platicamos también del kairos de Dios y del tiempo del crono. ¿En qué tiempo estamos nosotros? En el cronos. Pero hay momentos en que Dios nos toca de tal manera, entonces vivimos en el cronos. ¿Qué podemos vivir? El kairos de Dios. ¿Está claro el punto, verdad? Ok. De ahí platicamos, no es mi tiempo. La semana pasada tocamos no es mi tiempo y posteriormente hicimos uso de los oficios de Jesucristo. ¿Cuáles eran los 3 oficios de Jesucristo? Rey, sacerdote, profeta. Así es que vamos a repasar un poquito eso. Y el toque de Dios, cuando la María Magdalena, pues en su amor quiso abrazar a Jesús y Jesús le dijo, ay, no me toques. Hay momentos en que Jesús dice, no me toques. Porque la santidad y lo que represento en este momento no es para que me toques. Pero va a haber otros momentos en que vamos a buscar el toque de Dios para que nos ayude, nos levante, nos limpie. ¿Cierto? Como Dios en diferentes momentos tiene un accionar diferente para nosotros. Entonces, repasemos. Como profeta, ¿qué hace el profeta? Por favor, lea. Presenta a Dios ante los hombres. ¿Sí o no? Ok, jóvenes, quiero hablarles de que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que hace el profeta. El profeta señala el pecado, denuncia el pecado. El profeta es aquel que tiene un celo y un temor por las cosas de Dios y va a decir las cosas como son. Cuando uno toma algo que no es de él, ladrón. A la voz, qué dura la palabra, pero fue eso. Sí. El que está con otra que no es su esposa, que no es su esposo, se llama adúltero. Y así uno va viendo y en el lenguaje de Dios no podemos atenuar lo que significa ciertas acciones. Luego dice como rey para ejercer su dominio y restaurar el dominio original del hombre. Esto lo vamos a tocar muy especialmente el día de hoy. Porque necesitamos deshacer cosas que están aquí, que no están claras, están confundidas por lo que hemos recibido, por lo clásico de la religión, por lo que el mundo nos quiere inyectar, etcétera. Por último, como sacerdote. Y como sacerdote presenta al hombre ante la presencia de Dios. Cuando el hombre peca en el Antiguo Testamento, el hombre llevaba su chivito, confesaba su pecado, se ponía las manos sobre el cordero era sacrificado y mi pecado iba con el cordero. Ahora cuando pedimos perdón a Dios, nuestro pecado lo pasamos. ¿Cierto, no? Y es limpiado por la sangre del cordero. Ya no es una cosa que tengamos que repetir, ya es un sacrificio perpetuo, para siempre, la obra de Jesucristo. Pero en lo que es el sacerdote también se incluye a lo que es el Cordero de Dios. Y cuando se habla del Cordero de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante, como Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar es, me lo quita. No lo está ocultando, me lo quita. Y si hay algo que nosotros necesitamos es que Dios nos quite las marañas. ¿Qué otra palabra usaría usted? Las mañas, las marañas, las tirañas.
Todo ese montón de palabritas que de alguna manera nosotros nos hemos aclimatado a hacer lo que el mundo dice o lo que nuestra carne quiere. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios me quiere para Él. Si entiendo que Dios me quiere para Él y Él es santo, entonces el lenguaje comienza a cambiar. ¿Cierto? Entonces, propiciación ante el Padre, porque cuando uno dice, y Jesucristo pagó, bueno, ¿y a quién le pagó Jesucristo? Hay de algunos que dicen, le pagó al diablo. Jesucristo no le pagó al diablo. Jesucristo vino a restituir, a levantar al hombre. Y la única forma era sangre inocente. Y de esa manera, propiciación, Él fue mi propiciación ante el Padre. Esa palabra quiere decir eso. Él fue propicio ante el Padre. En la justificación, Cristo me justifica, luego me sustituye. ¿Quién tenía que ir a la muerte? Yo, usted y yo. O sea que íbamos en grupo. No lo sabíamos. Por lo menos íbamos en grupo al infierno. Contentos y felices, como cuando una vaca la van a matar y asesino sabe que al rato le van a dar un toque y ahí se quedó. Así vamos. ¿O me van a decir que no? Así vamos. Pero resulta que Dios nos ha abierto los ojos por medio de Cristo y hemos visto, no, eso no puede ser. Dios tiene un destino y un propósito eterno súper para usted y para mí. Eso cambia, eso cambia. Entonces, sustitución, de ahí reconciliación. El mediador ha cumplido todo esto. Mira, para que haya paz entre tu Padre y este pueblo, voy a cumplir la ley y voy a morir en lugar de ellos. ¿Estás de acuerdo? Sí, hijo. Puedes ir. Eso fue dicho en la eternidad. Y aquí en la tierra, Él vino a cumplir la ley y cumplió el sacrificio. Y lo vamos a ver en un ratito. Reconciliación, rescate. Rescatar es importante tener claro. La palabra rescatar quiere decir algo se me perdió. Porque si yo no lo tenía, lo compro, ¿cierto? Pero si lo que yo compré se me perdió, lo voy a rescatar. Por eso cuando Jesucristo habla de Israel, dice, vengo a traer la oveja perdida, se perdió. O los dracmas, había una señora que tenía 10 dracmas, entonces se le perdió un dracma y se puso a barrer por todos lados hasta que lo encontró. Era de ella. Somos de Dios por creación, pero nos perdimos y hemos sido comprados, rescatados por Jesucristo. ¿Queda claro? Perfecto. Entonces ya tenemos esto. Vamos a lo siguiente. Este cuadro lo vimos la vez pasada y dijimos como profeta. Él vino como cordero, ¿sí? ¿Se recuerda? Pero como cordero anunció todo lo que tenía que pasar. Hasta dijo cómo iba a ser los tiempos finales en Mateo 25 y en Lucas. Él tenía que morir como sacerdote y como cordero de Dios. Su sangre tenía que ser llevada allá arriba y por último como rey. Aquí están las 3 posiciones o los 3 oficios o las 3 situaciones principales del mediador. Hay otras que vamos a agregar el día de hoy, pero necesitamos como revisarlas porque nuestra tendencia es como a cerrar los ojos. Y cuando cerramos los ojos entramos en la faceta que se llama olvido. Y se nos olvidan las cosas, ¿o no? A ver, ¿aquí hay alguien que tenga su cassette 100% listo? ¿O tiene cosas que uno diría, ay Dios, recordámelo? Por ejemplo, ¿cuándo es la fecha de nuestro matrimonio? Diría la mujer cuando le pregunta al hombre, noviembre, diciembre, y uno va viendo, y la fecha de tu primer hijo de cumpleaños, ¿quién tiene todo eso presente? Dígame la verdad. La mujer. La mujer. Si no haga una prueba ahorita, hombre, haga una prueba y dígale, mi amor, ¿en qué fecha nació nuestro último hijo? Y uno va a decir, yo sé que nació en noviembre, posiblemente el 15 o 16, pero ¿quién tiene claro eso? Voy a poner algo más claro. Yo estoy seguro que las mujeres de aquí que están casadas saben el día que su esposo le dio el primer beso. Y hay cosas que, obviamente, la mujer como que piensa muchas cosas, tiene un corazón y piensa en 20 cosas, en cambio nosotros los hombres si pensamos en 2 cosas ya nos duele la cabeza. Con razón tienen que tener aspirina por ahí. Bien, parte del olvido, por eso es importante repetir ciertas cosas. Cristo viene a cancelar la deuda. Esta parte que vamos a ver ahorita está en gráficas.
Y la quiero ver despacito. Por ejemplo, la primera, Adán violentó la ley de Dios en el Edén. ¿Es cierto o no es cierto? Y se violentó la ley, ¿a qué se hacía acreedor? A la muerte. Entonces, violentó la ley. Al violentar la ley, está condenado a muerte. Entonces, veamos. La paga del pecado es la muerte. Perfecto. Si Dios dice que vas a morir, quiere decir que antes, ¿qué tenías? ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Vida de Dios. Pero si comes, vas a perder algo importante. Por favor, présteme atención a lo que usted perdió y yo perdí. Dice entonces que perdió su... Entonces, por la ley, ¿qué se perdió? La inmortalidad. A la voz, qué duro es Dios. No se trata de que Dios sea duro. Es que es justo. Porque cuando uno mira eso, al hombre está condenado, sí, pero mira lo que trajo el pecado. La gracia de Dios, la abundancia de Dios, el rescate perfecto de Dios, el Hijo de Dios entregado a favor de nosotros, porque jamás quiso Él que el hombre cayera, pero la opción a la libertad, esa opción, nosotros decimos que somos libres, a la hora de la hora se vuelve enemigo de Dios, pero solo el amor permite eso. Solo el amor permite eso. Entonces perdió la inmortalidad. Pero cuando Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió la ley. Si Cristo cumplió la ley, quiere decir que Él puede regresar, ¿qué? La inmortalidad. ¿Y la inmortalidad cómo la expresa Él? Vida eterna. Vea usted qué fácil. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Ok, entonces, Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién cumplió la ley? ¿Quién cumplió la jota? ¿Quién cumplió la tilde? ¿Quién cumplió todo? ¿Cierto o no? Entonces, antes de ser Cordero de Dios, Él tenía que cumplir, porque si Él no cumplía la ley, que era mandato de Dios, no podía ser el Cordero. Entonces cumplió la ley, la jota, la tilde, la coma, el punto, lo que usted quiera, la cumplió. En Él se cumplió la ley. Por lo tanto, al cumplirse en Él la ley, resulta que Cristo nos da vida eterna. Por lo tanto, aquí es un punto importante. Aquel que cree en Jesucristo y lo acepta en su vida, al aceptar a Jesús, está aceptando la vida eterna que Él tiene. Mi hermano, ¿usted me está siguiendo? Pues sígame todavía porque hay mucha información el día de hoy. Entonces, Cristo cumple la ley. Al cumplir la ley, la vida eterna se hace en Él como hombre. Lo hizo. Y fue grato al Padre. Y el Padre aceptó de un principio, aquel que cree en ti por cumplir la ley, así como yo dije, si comes morirás, en tu ley que dice, si crees vivirás y tendrás vida eterna, que tanto mi palabra inicial tenga tanto peso y poder como la que tú vas a decir, hijo. Pueblo de Dios, amén, estamos. Bueno, entonces Cristo muere por nosotros. Si Cristo muere por nosotros, porque una cosa es que cumplió la ley, otra cosa es que muera. Entonces, si Cristo muere por nosotros, veamos Juan 1, 29, 30. Juan 1, 29, 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Perfecto. ¿Estaba el hombre atado al pecado? ¿Podía el hombre caminar con el pecado? Sí. ¿Puede el hombre hacer malicia con el pecado? Sí. ¿Puede el hombre ser profesional y llevar el pecado y la muerte? Sí. A la hora de la hora, si no es liberado por Cristo, él está condenado a vida eterna. Por lo tanto, si Cristo murió, quiere decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había cordero humano que pudiera quitar el pecado del mundo, porque todos estábamos en la misma olla.
Tenía que venir alguien de arriba, inocente, conservar su inocencia, cumplir la ley, morir, resucitar, para que su sangre estuviera a favor de los que creyeran en Él. Por eso es importante, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Si Jesús quita el pecado, ¿a dónde debo de ir a confesarlo? Pues a Él. ¿Y qué mejor lugar? Hace 2 años y pico lo dijimos. La única estación necesaria que hay es a los pies de Cristo. Vaya a los pies de Cristo. Sea honesto. A Dios no lo puede engañar. Por lo tanto, pues sería tonto pensar que puedo ocultar algo cuando yo sé que al confesar mi pecado, Él me libera. ¿Sí o no? Vean cómo los hechos se van uniendo unos a otros. Entonces Cristo muere por nosotros y eso quiere decir... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que puede haber en nosotros que todavía se opone a Dios? Porque esto ya se cumplió, chicos. Esto de la palabra chicos estuvo bueno, ¿verdad? A ver quién dice amén, chicos. Amén, muy bien. Los que no dijeron amén es que todavía tienen su edad. Bien, entonces la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Pero por qué? A ver quién tiene la cita y la idea primaria de dónde se originó esto. Éxodo, liberación de Egipto, como lo más claro, la muerte de un cordero, la pusieron sobre el dintel, la sangre sobre el dintel, entonces dice que vino el ángel de la muerte. Ay, ahí no. Entonces cuando nos tiene que ver nosotros, Él tiene que decir, ahí no. ¿Ah? O sea, primeramente me tiene que ver y decir ahí no, para que cuando muera diga quítese porque voy para arriba. El poder de la muerte perdió su poder. El aguijón fue quitado. ¿Por qué? Porque en la sangre de Jesús encontramos la respuesta. ¿Sí o no? Bueno, bien, entonces, llamados, elegidos y fieles. Vamos a entrar a esta porción porque quiero llegar a estas 2 palabras que dije al principio. Vamos a comenzar. Muchas almas caminan al son que le den. Silencio. Como me gusta. Silencio. A ver, muchas almas caminan al son que le den. Lo leí la primera vez y ahora va la segunda. ¿Qué sintió usted cuando dije esto? Solo 1 o 2 hablan, los demás no permiten que la palabra o el cuestionamiento venga a nuestras vidas. ¿Qué sintió cuando leí esto? Va la segunda. Muchas otras no saben dónde ubicar su reposo y crecimiento espiritual. Muchas otras no saben dónde ubicar su reposo y crecimiento espiritual. Va la tercera. Y otras desconocen lo que es la verdadera jornada espiritual y se quedan con la salvación y dando vuelta en el desierto de su vida. ¿Cierto o no? Ok. Son pocas las almas que anhelan, buscan y se gozan en el Señor, sabiendo que en ella está la vida y al mismo tiempo la muerte de la vieja naturaleza. Fíjese qué fácil está puesto. Son pocas las almas que anhelan, buscan y se gozan en el Señor, sabiendo que en ella está la vida y al mismo tiempo la muerte de la vieja naturaleza. ¿Es este el Evangelio? Sí. Pero si me voy para atrás, y otras desconocen lo que es la verdadera jornada espiritual y se quedan con la salvación y dando vuelta en el desierto de su vida. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios dando vuelta en el desierto? 38 años. 38 años. Ellos pudieron haber llegado en 2 años a hacer todo, pero el castigo fue 38 años dar vuelta. En total 40, pero 38. Ahora, ¿quién decide a la hora de la hora seguir dando vuelta en el desierto? Fíjese que somos nosotros,
por nuestras decisiones. Regreso al anterior, muchas otras no saben dónde ubicar su reposo y crecimiento espiritual, no encuentran el reposo en Cristo. Sabiendo quién es, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque su objetivo o su canal o su forma de hacerlo es a través del mundo. Unos usan su traguito, su alcohol o sus amigos o hace su catarsis a otros niveles, pero nos olvidamos que es en Cristo. En Cristo está la respuesta. Si no vemos a Cristo como aquel que solo nos salva, sino como aquel que nos santifica y que nos quiere llevar a la vida eterna, si no lo vemos así, algo estamos perdiendo. Por eso la importancia de seguir todo este orden. Apocalipsis 17:14 dice 3 palabras. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Quiero esclarecer esto, porque a veces podemos tomar la palabra de Dios y quedarnos con lo bonito sin darnos cuenta de lo a priori. Cuando hablo de lo a priori, los llamados son los que están, los elegidos son los que están y los fieles son los que están hoy día aquí y no permiten que Satanás les robe lo que Dios les ha dado. Oiga, esto no es para los que ya van a venir con el Cordero, no. Eso es profético. Hoy somos, y Dios quiera que así sea, somos la novia. A lo más que podemos llegar hoy aquí en la tierra es a ser la novia. Oiga lo que estoy diciendo, la novia. Ya que nos vayamos para allá, definitivamente la opción más cercana es ser la esposa. Porque los que vienen con el Señor es la esposa, que en su tiempo fueron llamados, elegidos y fieles. ¿Me estoy explicando? Qué importante es conocer esto, ¿verdad? Porque este es nuestro tiempo donde yo diría, ustedes han sido llamados. 1, 2, 12, 17, 16, 25. Se rieron 14. 18. 21. 23, 26. Digo yo, entonces, fíjese, ¿quiénes son los llamados? ¿Ustedes son llamados? ¿Han sido llamados? Y si hay un llamado, ¿qué tipo de respuesta estamos dando? ¿30, 60 o 100? ¿Estamos todavía con 3 frutos, 6 frutos, 9 frutos o estamos dando los 12 frutos? Por eso es importante que nos ubiquemos. Algo está pasando. Entonces, llamados, elegidos y fieles, quiere decir que en nuestro tiempo Dios nos dio la gracia para vencer lo que había aquí adentro. Deshacer lo que el enemigo dejó. Y deshacer lo que el mundo quiere hacer en nosotros, influenciado por Satanás. Si usted aquí hace lo que tiene que hacer y morir, yo estoy seguro que usted se va. Pero si esto no está claro, pues es muy fácil pensar, ay, llamado, elegido, aquí estoy, Señor. Ay, Dios, hay que ver su vida, diría, mire, pesa más los frutos de iniquidad de su corazón que la barbarie que usted está afirmando. Hace mucho tiempo leí un libro, bueno, he leído varios, pero este fue tan sublime porque de una vez me pegó un flechazo para allá arriba y yo pensé que ya vivía allá arriba. Pero la vida, mi esposa, mis hijos, el negocio, todas las cosas me hicieron recordar, chato, vení para abajo porque vos todavía no. A ver, ¿no han tenido esa sensación? Y eso entonces, cuidado con el embobamiento espiritual, pensar algo que en el fondo no somos. Cualquiera diría, Ángel, está muy gruesa la prédica. Miren, no se trata de grueso, se trata de que veamos lo que hay adentro. Si no vemos lo que hay adentro, estamos en problema. Porque si no veo lo que hay adentro, me voy a encargar de verlo a usted. Y cuando uno pone sus ojos en el otro, quiere decir que está más en la carne que en el espíritu. ¿Sí o no? Imagínense. Bueno, sigamos pues. Una cosa es necesaria. Ustedes se recuerdan que esta palabra ha sido bien cuestionada aquí, porque dice, me es necesario pasar por Samaria, ¿sí o no? Me era necesario ir a tal lado, me era necesario hacer este milagro, mira, y Jesús lo dice. Ahora, esta frase es muy especial. Una cosa es necesaria. A ver, 25 segundos, a ver qué me dice que es lo necesario. Estar a sus pies.
Morir. ¿Cómo? Arrepentirse. Francisco, ¿qué dijiste? Arrepentimiento. Ok, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en un momento en el cual Jesucristo está con dos mujeres muy especiales. Lucas 10, 38, 40. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ha escogido la... No quiere decir que no seamos Martas. Hay momentos que tenemos que estar a los pies oyendo, y hay otro momento que hay que estar haciendo las cosas. Pero aquí viene un momento histórico. ¿Quién estaba en el kairos de Dios? ¿Ve la diferencia? ¿Quién estaba hablando? ¿Y Jesús qué estaba diciendo? Maravillas. El momento del kairos de Dios, ¿quién lo estaba recibiendo? María. ¿Es necesario ir a los pies de Cristo? Sí. ¿Es necesario leer la palabra? Sí. Hay muchas cosas que son necesarias, pero entendamos, cuando el Señor lo visita a usted de noche, usted a esa hora se va al supermercado, Señor mío, hasta mudo se queda uno. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido el kairos de Dios. ¿Busca usted el kairos de Dios? Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Señor, en este día precioso yo quiero morir más de lo que todavía mi carne dice que no. Señor, yo quiero morir a mí para que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Qué estoy buscando? El trabajo de Dios en mi vida. ¿Qué estoy buscando? A las manos del alfarero sobre mí. ¿O no? Mi hermano, mi hermana. ¿Sí? A ver, levante sus manos y diga: Señor, hoy no. Hoy no pares. Pero ustedes bajaron la mano. Yo no sé por qué lo hicieron. Hoy no. A ver, hoy no bajes la mano. Hoy, por favor, termina lo que tenías que hacer conmigo. Dame un toque, Señor. Mejor dame un retoque. Mejor no deje de tocarme, Señor. Mejor mete tus manos como alfarero. ¿Sabes qué? Métela bien, 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 así como bien metida, Señor. Como hace el alfarero, donde salen los pedazotes de lodo, de barro. ¿No será que la cosa es un poquito más seria de lo que estamos platicando? Ok, entonces una cosa es necesaria. Vamos a entrar a la palabra a deshacer. Son dos palabras maravillosas las que están en la palabra de Dios. Bueno, aquí está la cizaña, ¿verdad? La cizaña. Veamos el primer caso. Mateos 13, 24, 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Bueno, la primera pregunta que me gustaría saber es ¿en qué momento le entró esa cizaña a usted o a mí? Permítame decirle de que desde el momento en que hemos nacido de Adán, venimos mal, contaminados. Venimos con la iniquidad aquí adentro, y si usted se fija en lo chiquitito, mío, para mí, el grito, ¿sí o no? Esto es mío. Dame un dulcito, uno le da paquete de galleta y apenas él muerde uno y la mitad me la da a mí. No es lo que hacen los chiquitos, un egoísmo, y eso se lo enseñó a usted de plano. ¿Va que no? Lo traen incorporado.
traen el enojo, la manipulación, la ira, el tirar el zapato, el tirar la comida, el tirar ya lo traen incorporado. ¿En qué momento ocurrió eso? Dígame usted. Lo de Dios, a ver, ¿dónde lo aprendió usted? Ok, eso lo traemos, pero el mundo se encarga de... Qué lindo mi hijo, qué lindo mi nieto, qué lindo aquí, qué lindo allá. Y las gracias que hay que corregirla, ay, tan simpático. Alabamos las cosas que no están bien. A ver, ¿quiénes son culpables? Ayúdenme, por favor, el día de hoy. Somos culpables. De alguna manera, educamos tan especialmente que hacemos que nuestros hijos sean hasta inútiles. A ver, ¿qué dicen los hijos? Mejor no levante la mano. A ver, ¿quiénes son los padres que han dicho, soy parte de esa docencia defectuosa? Hemos pecado por un exceso de amor que no es amor. Hemos hecho las cosas no muy bien. Entonces, la cizaña ya venía. ¿Cuándo nos dimos cuenta de que había cizaña en nosotros? Cuando la luz de Cristo vino a mi vida y me hizo ver cuánto me ama, y me hizo ver que estoy perdonado, y me hizo ver que he pasado del poder de las tinieblas al reino de la luz, y paso un tiempo de amor con Él, ese tiempo de ese primer amor, que es la iglesia de Éfeso. Uno no se mira a sí mismo. Fíjese usted, es posterior a eso en cuando uno comienza a ver qué mañoso soy. Esa mirada no fue como era, esa palabra no fue en el tono adecuado, y la palabra dejó de ser el tono y ya fue la mentira y fue la manipulación. Entonces, cuando ya estamos en el lado de la luz, es cuando comenzamos a ver lo que hay adentro. Usted se dio cuenta antes. Bueno, puede darse cuenta de muchas cosas antes, pero no de lo que estamos viendo el día de hoy. Porque hay una luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no está a oscuras. Obviamente, si voy debajo de una bombilla de 100,000 voltios, es imposible que me pierda. Y si esa luz es interior, quiere decir que me va a hacer ver lo que hay aquí y que Dios no quiere. Ejemplo. Entonces llegó un hombre porque había una zarza ardiendo y llegó por curiosidad, chicos. A mí no me van a decir que llegó el Señor, mi bendito. Nah, él llegó a ver qué es esa cosa que no se apaga y sigue el fuego. ¿Qué será eso? ¿De dónde vendrá? Son los marcianos, no sé qué, no sé cuánto. Y se acercó hasta que oyó una voz que le dijo, hasta ahí nomás. Descálzate porque esto es tierra sagrada. Y quiero que vayas a... Pero ¿cómo voy ahí, Señor? Si no, mete tu mano ahí. Y ahí en la mano, voy a sacar una manzana, dijo aquel. Y cuando la sacó, ¿qué sacó? Lepra. Y esto es lo que yo, el diálogo debió haber sido, Señor, y esto es lo que yo tengo ahí adentro. Solo es una muestra. Es una muestra. ¿Eso quiere decir que aquí hay más? Sí, Moisés. ¿Y eso cómo se quita? ¿Qué diálogo hubiera sido ese? Señor, yo no quiero eso en mi corazón. Yo no quiero la lepra. A ver, ¿quién quiere la lepra? A ver, meta su mano aquí. Atrévase, meta su mano aquí. Pero venga así como quien dice, ahí metidita. Ahora, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y saque su mano. Señor, ayúdame a ver lo que hay aquí. Sigo. ¿De dónde pues tiene cizaña? No era papá, mamá. Papá y mamá lo que hicimos fue abonar la cizaña. Mi hijo va a ser campeón. Mi hijo va a ser, y mi hijo va a ser. Y le metemos los mejores maestros y todo lo que haya por delante para que en el mundo triunfe. Mi hermano, permítame decirle que ese es el camino del mundo y la perdición. Primero, vea que es el camino de Dios. Si no entendemos el camino de Dios, el camino de la muerte está tocando a la puerta desde hace tiempo. Y adentro está el sobre que dice condenación. Si hay cizaña ahí adentro, pues Moisés la vio. Y Dios, por medio del Espíritu, nos hace ver qué cizaña hay adentro. Yo estoy seguro que Dios se lo ha hecho ver. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y lo sirvieron y le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos?
¿Qué dice el Señor? Leamos. Mateo 13, 24, 30. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjese que hay varios momentos aquí que tenemos que ver. En el mismo Evangelio de Juan hay una verdad tremenda que dice que la verdad te va a hacer, voy a traducirlo, que la luz va a sacarlas, de alguna manera va a quitar algo. Quitar tinieblas es deshacer la obra del maligno. Quitar la cizaña es quitar la obra del maligno que él dejó. Entonces voy a hacer ahorita una figura. Digamos que aquí hay un siervo de Dios, una sierva de Dios, en otras palabras usted, aquí. Y me voy a poner como que yo soy Satanás y estoy con mis flechitas, ¿verdad? A ver, ¿por dónde hay una ventanita abierta? Bueno, en eso no tiene problema Satanás. Ríase si puede. Porque dice, bueno, a ver, ¿cuál? Sí, voy a tirarle a la más chiquita para que las grandes se conserven siempre abiertas. Y dice, voy a meter, y ¡fach! Tira la flecha, y ¿sabe a dónde vaya a dar? A la cizaña. Y se incendia, un fuego extraño, se incendia aquí adentro. Usted nunca ha sentido esa ira vaporosa, donde un ojo se le va para adelante y el otro para atrás, donde su boca se le tuerce, donde sus dedos se le hace un colocho como de 18. ¿Usted nunca ha tenido ese problema? Una especie de un incendio que le sube y que le baja, no, esa no es la bilirrubina, ¿oye? Este es un incendio que sube y se posesiona de su lógica, se posesiona hasta de lo espiritual. Es un poder nefasto. Eso está afuera, no es cierto, está adentro. A ver, ¿quiénes han sentido ese incendio? ¿Quiénes han sentido que los ojos se le hacen chibolas y se le voltea para atrás como diciendo, si estuviera cerca, lo bautizo? ¿Lo han sentido últimamente? Sí, esto quiere decir que hay algo adentro que se llama mal, que le está diciendo al bien, por favor, sácame, porque si no te voy a fregar. No sé si el lenguaje estuvo correcto. Sí. Los que han asesinado, los que han hecho maldades, fíjese que llega un momento en que quieren confesar porque ya no aguantan. ¿O no? Por un lado diría eso, pero por el otro lado, viendo a nuestro amado Señor, no diga, yo no quiero eso. Mejor es confesarlo. Hay que quitarle el poder al enemigo. ¿Cómo se le quita el poder al enemigo? A ver, confesando. El Señor le dijo a aquella que fue descubierta en adulterio, vete y no peques más. Pero la verdadera traducción es, cambia de vida. Ya no sigas ese estilo de vida. Ya no. ¿Tiene sentido? Y eso es parte del lenguaje que estamos hablando hoy. Entonces dice, yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Quiere decir, ¿qué va a hacer con la cizaña? Perfecto. Si usted sabe que tiene cizaña en su corazón, y ya Moisés te lo demostró, ¿qué debe de hacer con esa cizaña? Perfecto. Le voy a decir, primero, Señor, enséñame dónde está la cizaña. Ayúdame a verla. Ayúdame a ver lo que hay en mí que no es grato a ti y que me lastima a mí y que lastima a los demás. ¿Tiene sentido? Señor, ayúdame a ver lo que yo siempre he querido ocultar. Pero si usted tiene dudas, pregúntale a su esposo y su esposo le va a sacar una lista de unos 50 cosas tal vez. Estoy seguro. Ahora, su esposo no se lo va a decir para, eso no estoy seguro, para hacerle así, ¿va? Pero de algo estoy seguro también, que cuando voces a mi alrededor me están diciendo cosas, hay alguien más que me la está diciendo. ¿Cierto? Y es ahí donde yo digo, no puedo permanecer con mi oído corto o cerrado o necio o insensato, porque luego de haber conocido al Señor Jesús, estoy regresando a hacer lo que era antes. Eso no puede ser.
¿Cómo se sienten mis amados hermanos? Pero aplastados, pero sabrosos, ricos, porque cuando lo descubren a uno, yo quisiera que no nos fuéramos descubiertos. Yo preferiría ir a los pies de la cruz de Cristo y decirle, Señor, quiero decirte una cosa, pero que trae un montón de cosas. Prefiero hacerlo. Cuando Dios me descubre mis cosas, me siento como que fallé. Me hice el papo, pues. Porque yo estoy seguro de que Él me lo dijo de muchas maneras. ¿Sí o no? Entonces, yo diré a los segadores y para que recojan después el trigo y lo metan en mi granero. Primera de Juan 3:8 es la clave de esta primera parte. Oiga lo que dice. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ajá, ¿qué tal? A ver, ¿quiénes quisieran el día de hoy que el Señor, por favor, deshaz la obra que hay en mi vida? Ustedes levantaron la mano. Ya tengo foto. Ya saben que tengo una memoria fotográfica. ¿O no, Eric? Eric, hola. Ya levantó la mano. Ya me hizo así. Ok, ¿qué es deshacer? ¿Ustedes alguna vez le han puesto a alguien una con pitas? Y uno no puede. Tiene que venir alguien, por supuesto puede cortarse, pero hay cosas que no se pueden cortar. Hay cosas que hay que desamarrar. La doctrina que pudimos haber recibido antes, de muchos aspectos, tiene que ser quitada. La influencia del maligno tiene que ser desarmada. Quiere decir, estoy hablando específicamente de lo que dice la palabra, a deshacer la obra del diablo. Ahora, ¿a qué viene el diablo? A robar, matar y destruir. Bueno, ¿y cómo hace todo esto? La gran mímica. ¿Usted sabe qué es lo que hacían los imperios romanos para tener a la gente contenta? Circo y pan. Mientras el pueblo tenga un circo y tenga pan, viva la pepa, ¿qué importa? Y eso es lo que usa hoy día. Por eso la importancia de entender la jornada espiritual. Usted y yo, que hemos conocido por gracia y misericordia a Jesucristo, no estamos enviados para gobernar el mundo. No, lo siento mucho. Ni para implantar el reino de Dios aquí, lo siento mucho. Para eso Él va a venir después. Él quiere que seamos llamados, escogidos y fieles. ¿A quién? A Él. Porque después vendrá su reinado. El reino lo pone Él, no nosotros. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Nosotros vivimos por gracia y misericordia, porque verdaderamente Él es lo que Él dice que Él es. Y nosotros decimos, amén. Amén. Ok. Viene a deshacer. Puedo hacer una pregunta. Si en este momento el Señor se pusiera aquí adelante, obviamente todos nos tiramos al piso. Pero de repente como que nos da gracia para aguantar y dice el Señor, bueno, ¿qué quieres que deshaga el día de hoy en tu vida? Tu sarcasmo. Toda tu maldad. Todo pecado. Toda la iniquidad. ¿Qué tal si dejamos la prédica ahorita y dijera, Señor, ¿qué tú quieres desarmar en cada uno? Y la pregunta ya está. La primera porción de la prédica ya está expuesta. Usted decide. Desarticula, por favor, el sistema de pensamiento opuesto a ti. Desármalo. Está bueno, ¿eh? ¿Usted ya pensó algo? ¿Ya lo tiene? Perfecto, guárdelo. Ya, ok. Ahora vamos allá a la palabra hágase. ¿Cuál fue la primera? Deshacer. ¿Y la segunda cuál es? Hágase. Veamos algunas parábolas que el Señor puso por delante. Vamos a Mateo 13, 31, 33. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Perfecto. El ejemplo es súper.
Jesucristo cuando vino a su vida, vino como semilla. Y si vino como semilla, quiere decir que si entró como semilla a su corazón, ¿cómo quiere ver su corazón? Entonces, lo primero, tiene que entrar la semilla, ¿o no? Hay que deshacer lo que el maligno ha hecho, por un lado. Y por el otro lado, hay que hacer lo que él dice. Por un lado, quitar. Y por otro lado, permitir. ¿Cierto? Entonces, una semillita que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿No viene a hacer eso Jesucristo? Cualquiera diría, Jesucristo viene a hacer pedazos y a destruir el hombre viejo. No, no lo viene a destruir, viene a que muera para que nazca. El hombre viejo, Jesucristo viene por el hombre viejo, pero no como viejo, sino que sea para ser de Dios. Hay un llamado, este campo lo ha usado alguien, pero es el campo. Ahora, si entra alguien que lo quiere volver bueno, ¿qué hace bueno? El campo, usted es el campo. Lo que antes era para el mal, él lo quiere utilizar para la gloria de Dios. ¿Tiene sentido? Ok. Vamos entonces a Mateo 6, 9, 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, aquí está la clave. Esta porción de las Sagradas Escrituras tiene muchas, diría, connotaciones, pero hoy la voy a usar como la hemos estado usando últimamente. Fíjese que esta es una oración que primero se mira hacia dónde, hacia arriba. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿o no? Y luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Luego dice, venga. ¿Qué quiere decir venga tu reino? La semilla de Cristo en ti. Que la semilla que es Cristo se haga en mí. Y si Cristo ya está en mí, yo sé que viene a deshacer la obra del maligno, pero para deshacer también la obra del maligno, tengo que tener otra posición. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, pero no en la tierra, es en la tierra de mi corazón, porque esta tierra está condenada. Eso quiere decir, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si ya está aquí el reino de Dios, que es Jesucristo, y Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre en todo y fue perfecto, ¿qué querrá hacer de mi voluntad pervertida y engañosa? Una voluntad grata a Dios. Él viene a enderezar, viene a sacar y a enderezar lo que estaba caído. Viene a salvar lo que estaba perdido. Por eso, vida interior no es decir soy cristiano. La vida interior es aquel que muestra al que vive dentro de él. Voy a cambiar la versión. Lo hemos platicado muchas veces y es motivo de risa. Y es, me encantan las procesiones. Porque yo soy el anda que lleva a Cristo. Ah, ¿ya vieron? Tengo pies y tengo manos, soy un anda. A quien llevo es a Cristo. Me invitan a robar, lo siento, no puedo. Me invitan, lo lamento. Ya pertenezco a Cristo. ¿A quién estoy exhibiendo? Al que está dentro de mí. Su vida es vida pública. Su vida es un anda para mostrar la gloria de Dios. Amén. Gracias. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, entonces, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál de las dos palabras quieren? ¿Hágase o que se desarme? Las dos. Yo quiero las dos.
porque Él vino a deshacer la obra del maligno, por un lado, y por el otro lado vino a hacer la voluntad de Dios. Me está ayudando a que mi voluntad se perfile hacia la voluntad de Dios. Qué hermoso es el mensaje de Dios, ustedes. Qué preciosa es la palabra cuando la entendemos, y sobre todo cuando los ejemplos que se utilizan me abren el marco para ver mucho más de lo que antes yo tenía como caricatura. Usted se puede seguir engañando porque para eso somos buenos, pero le digo que el engaño no va a funcionar para con Dios. No funciona. ¿Estamos? Bien, pues es un buen momento. Antes le pregunté, ¿qué quiere que desarme Dios en su vida? ¿Sí? Y ustedes me dijeron, ya tenemos algo. La segunda es, ¿qué es lo que cree usted que Dios quiere hacer? Hágase su voluntad en mi vida. Son dos áreas. Vamos a tomar un momentito, voy a pedir a los alabadores que pasen adelante y voy a pedir que dejen todo, por favor. Porque esta reflexión implica una decisión de usted en deshágase y hágase tu voluntad en mi vida. Tómese un momentito, reflexione. Y vamos a decirle, Padre nuestro, Padre amado, Padre de las misericordias, tú me enviaste a Jesús y por tu gran bondad mi corazón abrió sus puertas para aceptar a Jesús. Y ahora que Jesús está en mí, y entiendo que viene a deshacer las obras del diablo en mi tierra, y sé que tengo al Todopoderoso dentro de mí, para que así como Él, Jesucristo, hizo tu voluntad en el cielo, como en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, quiero dos cosas el día de hoy, en tu gracia y en tu misericordia, porque las he podido ver, porque mis ojos han sido abiertos a estas dos hermosas palabras. Y obviamente pedir que si tu voluntad se hace en el cielo como en la tierra, el decir que se haga en la tierra de mi corazón, ya me está diciendo que viene a deshacer la obra del maligno que dejó en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, por tu poder, por tu amor, por amor a ti mismo, te pido que me ayudes a ver y que me ayudes a confesar lo que tú quieres deshacer y la preciosa voluntad que tú quieres que haga. Y si usted ya tiene la respuesta de Dios, yo le pido que se ponga de pie como un signo de ya. Y si usted tiene necesidad de que oremos por usted, solo levante la mano allí donde usted está e iremos a orar para que haya esa claridad en su vida.